Hermano Jaime, mire, yo estoy pasando por una situación muy complicada. Sí. Solamente yo llamé a Marco Morales para decirle de que por favor me dejara en paz, que no hablara más de mí, que no pusiera que yo estaba descarriada, que yo era una endemoniada y toda la cosa. Claro, justamente eso, hermana, porque el asunto este es, Y lo mire, demás, hermano, muchos... yo ya no quiero saber nada más de esto, porque yo soy muy mal, hermano, muy Claro. mal. Yo eso mismo le dije, por favor, déjenme tranquila, porque yo estoy pasando una situación muy difícil con mis hijos. La verdad de lo que pasó entre usted y Morales, eso es verdad, ¿entiende? Ahí está el asunto, que eso es verdad. Usted no desmintió absolutamente nada de eso. No, yo solamente le dije que por favor me dejara tranquila, nada más. Ah, ok. Si ayer no pude estar en la plaza, de repente la veo, por suerte que no me volvería. Estaba que me volvía a ir cuando la vi anoche. Yo pensé que me iba a llamar por teléfono. Que aquí está todo, hermano. Claro. No puedo. Después dije ya cuando llegué, dije, se me van a llamar, ya te voy a tirar a la casa. Si le llamo el celular y como que esté él, y cómo están las cosas, es como que me mandan con dos. Y echándola de negro, no sé, se llamaré para allá, ¿no? ¿Me echas de menos, Marco? Sí, pues mi hija, y el problema, lo terrible de todo esto, es que no es como antes, porque antes podía, no sé, mandar un mensaje, ya nada. Bueno, otro feo que se ponga a revisar los mensajes, porque no también, pero bueno. Que se ponga a revisar los mensajes, no está bien tampoco. Por lo menos dejé la vida noche, aunque sea el aceite. Una pasadita bien corta. No, tan linda noche. Se veía tan linda noche cuando la vi. Me dio la pasadita nomás. ¿Andaba dónde? ¿En qué? ¿Ese momento en La voy haciendo cosas malas. ¿De dónde venía? Está con un gen. Ya, no me digas eso. Sí, tú eres una brasileña. No me creí. Ya, pero ¿qué conversó con ella? No conversamos. ¿Qué hizo entonces? Todo. No, fui a la Florida a buscar un paquete de un hermano que la mamá de él camina allá con el pastor en Marcelo González, en Argentina. Ya. Y nos dólares. No quería que nadie más fuera a retirarlo para ver si no. Me perdí para allá y hasta que vi, después se me hizo nada, yo no. ¿De dónde era? La Florida. Ah, Florida. No venía un sitio para Padero 25. Yo pensé que andaba con ella. No, estaba acá en la casa. Me puse tan triste y dije, no está, anda con ella, paseándola. ¿En serio? Anda paseándola. No. A su reina, a su regalona. No, en el día salimos por su madre y me hice un regalo, porque ya se lo regalé. ¿Qué le compró? Unos pantalones de cuero. Estoy chistoso, estoy contento, porque te vas con ella, ¿cierto? Feliz. ¿Qué le compraste? ¿Sí? ¿Puede brevemente contarnos lo sucedido entre usted y Morales? Bueno, más que nada contar así o precisar en detalladamente en palabras no podría, pero sí decir que el caer en adulterio abarca muchas cosas, ¿ya? Y bueno, lamentablemente esto duró por 5 años más o menos aproximadamente y fue algo inesperado. Lo que nunca como mujer uno piensa en caer, lamentablemente se apoderó un poder de seducción que Marco Morales tenía, y de hecho por asuntos de cargo comenzó a arrastrarme para tenerme a su lado, y fue así que empezamos a tener ya un tema de hermanos, pastor y hermana, y también ya un poco más personal. Sin darme cuenta, obviamente comenzó todo esto y fue así como culminó en esta caída,
Perfecto. Y hermana, ¿puede usted darnos un testimonio con respecto a la restauración que Dios hizo en su vida y en su matrimonio? Sí, hermano, mire, la restauración fue bastante dura, bastante larga también, un proceso largo y duro y bien triste, doloroso, porque una vez que uno se da cuenta, ¿cierto? Y el Espíritu Santo comienza a redarguir y a convencerla a una de lo que ha cometido, de lo que ha hecho, uno mismo no se puede perdonar. Eso es lo que más cuesta perdonarse uno, aunque uno pidiendo perdón a la familia, pidiendo perdón al esposo, en este caso, que fue mi cónyuge y que es mi cónyuge, en esas instancias o en esos años, bueno, costó mucho la restauración por esa parte, ya, porque uno sufre el rechazo, uno sufre la incomprensión, ¿cierto?, de todo esto, y por eso la restauración solamente viene de parte de Dios, de buscarle a Él y de pedir que el Señor comience a obrar nuevamente y ya hacer nacer nuevamente ese amor, esa devoción por Él, porque cuando uno cae en este pecado, hermano, lamentablemente saca sus ojos de Cristo, pero cuando viene el Espíritu Santo nuevamente, Él trae el perdón y trae la paz y trae la restauración y la sanidad al corazón. Fue como así, con la ayuda de mis hijos, con la ayuda de mi esposo y con la ayuda de hermanos que nunca uno piensa que puede obtener también el apoyo. También ellos fueron una parte importante para poder seguir adelante y poder comenzar nuevamente a servir a Cristo. Perfecto. Hermana, confesó lo acontecido con los pastores del Poder de la Palabra, y queríamos saber también brevemente si bueno, hubo también testigos, o sea, si ustedes lo manifestaron a varias personas. Sí, bueno, lo acontecido de todo esto, nosotros con mi esposo pusimos en antecedente. Primeramente nosotros fuimos como matrimonio, ¿cierto?, a hablar con ellos personalmente para pedirles el arrepentimiento a Marcos Morales de que dicho pecado o dicha situación de inmoralidad que hubo, era imposible que él pudiera seguir predicando y seguir guiando a una congregación para hablar de santidad y para hablar de moralidad en este caso. Entonces fue así con mi esposo que nosotros implantamos o sugerimos a ellos dos de que esto él pudiera hacerlo no públicamente, sino de forma callada, ¿cierto?, bajar él del púlpito, y fue así que él no dio respuesta, no dio fruto, ni tampoco lo enfrentó. Y debido a esa situación, debido a eso que él no hizo, nosotros nos vimos la obligación de poner antecedente al pastor Aguilar y al pastor Hugo Alfonso Montesino y a su esposa en ese minuto del pastor Aguilar, la pastora Nancy. Ya ellos fueron los primeros que estuvieron en antecedente, y fue así que ellos fueron testigos también con material, ¿cierto?, para que a mi esposo lo pudieran creer y fuera creíble lo que realmente estaba sucediendo, porque de otra manera no iba a ser posible que los pastores creyeran en mi esposo o creyeran en mí. Perfecto. Y bueno, ahí donde se reveló, o sea, la grabación entre usted y su esposo con el matrimonio Morales, ¿no? Claro, fue un tema más que nada por respaldarnos, ¿cierto?, para hacer ver a los pastores, ¿cierto?, que él había admitido, ¿cierto?, y que había reconocido tal hecho. Más que nada fue por eso. Nunca nosotros quisimos atentar o perjudicar en ese minuto a nadie, ni hasta el día de hoy, sino que fue un hecho que solamente lo hicimos para poder nosotros respaldarnos y poder así ser creíble ante los demás, porque en ese minuto donde Marcos Morales no quiso
no quiso él asumir su responsabilidad como pastor del pecado que había cometido ante la iglesia, ¿cierto? O ante los pastores. Nosotros fue eso, que fue tener ese material para pasárselo a los pastores más que nada, y ellos pudieran ver y oír realmente lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Perfecto. Es por eso que usted ante la poca respuesta de estos pastores decidió hacer pública la relación, o sea, lo que pasó con Marcos Morales, precisamente porque estos pastores no respondieron, ¿verdad? O sea, estos pastores no hicieron algo inmediato, sino que ¿qué fue lo que pasó con eso? Bueno, una vez que nosotros hablamos con el pastor Rubén, con su esposa, él de inmediato se puso en contacto también con el pastor Hugo, y estuvieron en nuestro hogar y oraron por nosotros, ¿cierto? Y dijeron, no se comprometieron ellos a poner todo de su parte en dejar a Marco Morales en disciplina. Lo que sí sabemos que él no cumplió esa disciplina, y a los meses él se retiró de Cruzada de Poder, o sea, del Poder de la Palabra, en ese entonces, que se llamaba así, donde él estaba, y él se retiró por lo mismo, por no cumplir la disciplina implantada o dispuesta por los pastores de la corporación. Y él se hizo saber por radio, ¿cierto?, y por otros medios, y dio motivos y justificó los motivos por el cual él no estuvo en radio, y que se había retirado Cruzado de Poder por asuntos personales y más que nada. Pero nunca reconocer nada delante de nadie de la verdad, o el origen de la verdad, por qué él no había estado y por qué se había retirado del Poder de la Palabra. Claro, o sea, lo único que dijo es que se retiró por motivos personales y nada más. Claro, problemas personales y cosas que no venía al mayor a mencionar ante los demás, ante la iglesia y los demás. Entonces Marcos Morales pidió perdón públicamente a la iglesia. No, hermano. Pedir perdón públicamente a la iglesia, él nunca lo hizo. Yo supe por otras personas que se quedaron ahí en la iglesia, en esta congregación, que él nunca le pidió perdón a nadie, ni tampoco admitió nunca el pecado de adulterio que cometió. Entonces, ni tampoco por radio, nunca él ha pedido perdón, y tampoco públicamente él ha admitido tal pecado. Hermana, ¿y a usted le pidió perdón? No, hermano, tampoco. Él nunca ha pedido perdón a mis hijos, a mi esposo, no. Y, hermana, usted fue agredida por Marcos Morales, ¿verdad? Sí. Brevemente cuénteme cómo fue lo que sucedió, quién estaba con Morales, cómo fue que le ocurrió, la llamó por teléfono, brevemente, como usted se sienta libre. Sí, bueno, ese fue un episodio bastante doloroso también, hermano, porque debido a la situación en que los líderes no sabían qué estaba pasando, que veían que algo raro pasaba y que se le estaba ocultando a los líderes esto, los líderes fueron a hablar con el pastor Aguilar a su casa en esa noche, y lamentablemente los líderes fueron a su hogar para increpar o para enfrentar a Marcos Morales por tal hecho, y porque no lo había dicho en su momento, se lo había declarado a ellos como líderes de la iglesia. Y al parecer, lamentablemente, él quedó muy mal con la familia por la visita de los líderes, que en su justo derecho estaban pidiendo a ellos las explicaciones como corresponde. Y fue así que esa noche él llamó por teléfono a mi hogar, el cual nosotros no estábamos, pero llegando en esa instancia, escuchando el teléfono, lo respondí, y era Marco Morales muy eufórico, en donde me dice que de la cara, que soy una cobarde,
que lo que estaba haciendo y que le diera la cara y que me desafió a ir a su casa en esa noche. Y fue así que yo lamentablemente cometí el error de ir y fui con mi hijo. Pero la sorpresa mía fue que en ningún momento ni él ni su familia quiso conversar, sino que me esperaron y me golpearon. Me golpearon él, su esposa, su suegra, cierto, sus hijos y otro hermano que estaba en ese momento con ellos ahí, y en presencia de mi hijo. Entonces fue un episodio bastante doloroso. Y por ese motivo él nunca tampoco ha pedido perdón. Nunca él hemos tenido una llamada por teléfono ni donde él diga, al contrario, él se justifica en los programas diciendo que si van a su casa a agredirlo, él va a actuar no como pastor, sino como hombre. Pero en ningún momento nosotros, o en este caso yo que fui y que él me llamó a mi casa para desafiarme o para insultarme, nunca pensé que él iba a actuar de esa manera junto a la familia, y por ese motivo nunca él ha pedido perdón, nunca ha reconocido tampoco esa falta. Usted lo denunció a la policía, ¿no? Sí, nosotros en ese minuto, en esa instancia, una vez que ya me habían golpeado, ¿cierto? Yo me quedé ahí por un tema de que me vino una crisis, ¿cierto? Estaba en una crisis de pánico producida por tal hecho, y vi que llegó el pastor Aguilar junto con otros hermanos en esa instancia, y llamé a mi esposo porque no sabía qué hacer, la verdad. Como le digo, estaba en una crisis bastante chocante, y llamé a mi esposo, le conté en breves palabras que por favor me viniera a buscar, y me vio en esa condición, le conté lo sucedido, y de ahí fuimos a contratar lesiones allá a la comisaría cerca de ahí de San Joaquín, y contratar lesiones las cuales ellos me habían agredido en ese momento. Perfecto, hermana. Perfecto. Y ahí se hizo la constancia y se hizo la denuncia correspondiente también del hecho sucedido al juzgado. Perfecto. Hermana, y por último, para ir terminando, ¿qué le diría usted a Marcos Morales hoy? Bueno, yo, la verdad las cosas, hermano, no tengo nada contra él, ¿cierto? Esto no es una lucha o una guerra de la carne, ¿cierto? De un sentir mío de la carne, sino que todo esto ha sido algo de que Dios ha puesto en el camino, lo ha puesto a ustedes, ¿cierto? Y para la gloria del Señor, en cierta manera es algo que Dios está haciendo Él. Entonces, con mi esposo, mi familia, nosotros no tenemos nada en contra de la familia ni de él, de Marcos Morales. Y lo que sí decirle que pueda él recapacitar, él pueda volver en sí para arrepentimiento, que pueda él reconocerse que está mal. Hay un proverbio en 28:13 donde dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta alcanzará misericordia, dice el proverbio. Y Marcos Morales, lamentablemente, hasta el día de hoy nunca ha confesado, nunca ha reconocido y nunca ha hecho una declaración, ¿cierto?, de lo que él hizo en su oportunidad. Por ende, él ha encubierto un pecado y le ha seguido otro pecado encubierto, que es la mentira y el engaño. Y por ende, de esa manera su alma no va a prosperar. Pero si él realmente se arrepiente, va a alcanzar la misericordia del Señor, y ese es mi mensaje, o sea, ese es lo que yo podría decirle, que Dios tiene misericordia, que Dios perdona, y también las personas de corazón, hermanos de corazón, la iglesia de corazón también le va a perdonar a él, también le va a perdonar, pero es importante que él se arrepienta. Amén, hermana.